nada, bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a ver nuestra siguiente unidad. Mientras va baixando a clase de hoy, vamos a seguir un ratito un video para sacar una idea central referente a lo que vamos a usar hoy. El sonido no va a salir, pero tiene subtítulos, por ejemplo, en español. La historia de cómo escucha por una de las enfermedades más mortales de el cólera, es un equilibrio de esta ciencia de equilibrio de la y por esa población no se inició en el 813 en Inglaterra y fue traumado del campo. Ese dolor supera sus límites comienzos y se convirtió en ciudad en 1836 y posteriormente en 1850. Sin embargo, es más conocido por su trabajo en el campo de la salud. En 1850 recibe el título de ciencia de licenciada propiamente a Victoria y el consultor resultado en el campo del valor. En 1854 se produjo el tercer protectorado más violento de Inglaterra. Aproximadamente 700 personas fallecieron en el papel sucumbido de una semana en una de las guerras del territorio. La consultora de los se encontraba próxima al centro de la iglesia, conocida como de las Filipinas. Y una estupenda utilizando la decía que los suelos hacer sus actividades y exposiciones como ayuda laboral para sus congresos y cubrir mucho para la mujer ayudado de la colocar en el lenguaje y van notando de las muertes que se habían producido en el periodo de septiembre. Para ello recurrió al trabajo de campo, visitando el público los servicios de la afectada y ayudar a los terroristas del hospital de Milances, a donde se trasladaba mucho de las víctimas. El hombre recogía las defunciones con una fila libre de protege que se iban a mirar una sobre las zonas antiguas que no les se soportaba. Con esta simple representación en mapa y les encontraron que encontrar el mensaje visual de la ciencia y concentración. El resultado fue calificado. La mayor parte de las muertes se habían producido en las funciones de base. De igual manera, se hizo reflexión sobre el mapa de los pozos de agua y ellos se claramente con una gran cantidad de víctimas se concentraban en torno a la altura de la palabra destino. Asimismo, es muy investigó porque existían casos como el de los 500 trabajadores del taller de una distinta dentro de la zona de Viena en 1905. Concluyendo que haber tenido la muerte de la bomba de la que con las instituciones de situar en el interior del edificio mucho tiempo de San Pablo. Algo similar ocurrió en una estilería que encontraba en el curso final. Esto también se dio cuenta con algunas de las víctimas, a una pesar de vivir en el curso de Basti, contrario a la enfermedad de hielo que conmotiva a los familiares, pasaban preguntando por mucha calle y pedían estado. Yo en este momento trataría de persuadir a las autoridades para que clausurasen esa enfermedad ante la epidemia, evitándose la expansión de la enfermedad. Más tarde se supo que el motivo de la contaminación se encontraba en los restos de gas procedentes de los campos de un bebé enfermo que, a través del pozo negro, se filtraron a la subterránea del pozo privado. El número de casos de cólera disminuyó significativamente después de que se cerró la bomba, proporcionando una fuerte herencia de descontaminación. La tabla de cólera, de este modo, como se conoce ahora, es considerada uno de los primeros ejemplos de tecnología espacial, una disciplina que estudia cómo las enfermedades se distribuyen en el espacio como los factores ambientales influyen en esta distribución. Y una está ocurrió en 1858, pero su legado ha pasado. Su continuado para estudiar la propagación de enfermedades ha salvado y meteorología y ha formado la base del tecnología. Su historia es un recordatorio de la importancia de la observación cuidadosa, el pensamiento crítico y la valentía para desafiar las ideas aceptadas. Si te gustaba escribir, compártelo con tus colegas y demás contenidos sobre personajes históricos que cambian el mundo de la medicina. Hoy vamos a acercarnos en un viaje pasado para conocer a un personaje que revolucionó el mundo. Bueno, ¿qué enfermedad primeramente investigó todo eso? ¿Cómo se creía anteriormente que se transmitía la enfermedad de cólera? ¿Cómo se transmitía anteriormente? ¿Cómo se creía o cómo creía la gente que se transmitía el cólera? La gente pensaba que el cólera se transmitía por el olor, por el miasma, el olor fétido que salía en esos baños. Y gracias a la investigación de él y todo el proceso que él realizó, se comprobó que el cólera se transmite por
contaminados, alimentos contaminados. ¿Sí? Por eso el grupo que le toca hablar sobre contaminación, enfermedades por contaminantes del agua y alimentos. De hecho, ese tema está en juego. Termina con agua y con alimentos. ¿Cómo él se dio cuenta de la aparición de esta enfermedad? Primeramente hizo un registro, ¿verdad? Se dio cuenta que están apareciendo bastantes casos de esta enfermedad y la primera cosa que llegó a hacer él es hacer un mapeo, pero por fechas, ¿verdad? En cada fecha empezó a colocar, ¿verdad?, la cantidad de casos que estaban apareciendo. ¿Qué eran casos? ¿Qué se definía un caso? Clase pasada. ¿Qué era caso? Significa un caso. Es aquella persona en la cual se sospecha, se presume, se confirma que tiene una enfermedad. El número de casos, ¿verdad?, por medio de los signos y síntomas que correspondían al cólera, empezó a definir que había unos casos. Tal fecha de agosto, tantos casos. Se dio cuenta que los casos iban aumentando. Cuando aparece recién una enfermedad, ¿cómo se llama? Cuando brota así de la nada. Todavía un brote. ¿Quién es que dijo brota así de la nada? ¿Alguien en la clase? Muy bien. Gracias a vos estoy diciendo, en todas mis clases estoy diciendo eso. Y después se dio cuenta que hubo un aumento de los casos. Al haber un aumento de los casos, ¿qué ya había de cólera? ¿Qué se define cuando hay un aumento de los casos? Entonces ya había una epidemia en los casos. Se dio cuenta que estaba habiendo una epidemia en los casos porque estaban aumentando. ¿Sí? Otra cosa que él hizo, ¿verdad?, es un mapeo de dónde habían estas personas que se estaban enfermando. Eso le ayudó bastante, ¿verdad?, para poder después llegar al local preciso de donde estaba ocurriendo la enfermedad. Parte del mapeo. Él también empezó a comparar casos, ¿verdad?, donde se presentaban esos casos de cólera, pero los casos eran más pequeños. No sé si se recuerdan, pero en el video decía ahí que él se fue y investigó una fábrica. Era una fábrica de cerveza, donde se presentaban pero algunos casos nada más. Eran 500 funcionarios, de los cuales prácticamente 2 nomás presentaban los casos. ¿Por qué? Porque la fábrica tenía su propia bomba de agua y aparte que bebían más cerveza que agua, ¿verdad? Entonces él hizo una comparación. Se salvaron por causa de la cerveza, un punto a la cerveza. Entonces empezó a comparar con otros lugares. También se fue en propicio, ¿verdad?, donde los casos eran pocos. Esa comparación le ayudó a entender que los casos eran más frecuentes donde estaba esa bomba de agua, que era en el Broad Street, que era el lugar donde se originó todo. Se hizo una comparación de los casos. Por último, por todo ese proceso, él definió la causa que estaba sucediendo y presentó ese informe a sus autoridades para decir que el causante de eso era la bomba de agua, para que se pueda cerrar esa bomba de agua y así disminuir los casos de cólera que se estaban presentando. Todo este proceso que él hizo, ir a observar lo que estaba apareciendo, mapear los lugares donde había más casos, comparar con otras regiones, otros lugares, presentar sobre todo ese informe o dar una idea de lo que estaba sucediendo, es lo que se conoce gracias a él, por eso es el padre de la epidemiología moderna, es el método epidemiológico. Todo ese proceso que él hizo, hasta ahora se sigue utilizando para la prevención de enfermedades. Entonces, gracias a él se conoce el método epidemiológico que nosotros vamos a ver hoy. Al ser un proceso que ayuda a identificar sobre todo enfermedades que tienen un historial representativo que nos ayuda a confirmar que aparece esa enfermedad, es considerado un método científico. Entonces, una de las definiciones que tiene el método epidemiológico es un método científico que se aplica a todos aquellos problemas de salud y enfermedad que aparecen en una comunidad o en una población. Otra definición dice que prácticamente el método epidemiológico consiste en 4 procesos, ¿verdad? Observar, que es lo que él hizo, se va a mirar dónde habían los casos. Casa por casa se va a preguntar dónde se había los casos de cólera. Entonces, observó los casos, midió. Medir significa contabilizar los casos. ¿Sí?
¿Qué dijimos que hizo? Se fue y comparó con otros lugares. La gente del hospicio, la gente de la cervecería, ¿verdad? Se presentaban o no casos. Comparó. Y por último, proponer, dar una idea, una sugestión o una hipótesis de lo que está sucediendo. Esa es otra definición que puedo utilizar en el primero. ¿Qué es la primera cosa entonces que se debe hacer cuando vamos a investigar la aparición de una enfermedad? Observar. No solo el primer proceso, la primera etapa que se hace en el método epidemiológico es observar. Pregunta de examen. ¿Está bien? Observar. Otra definición dice que es una sucesión de etapas que permite realizar la investigación con la característica de que una etapa sucede a la otra y no puede cambiarse el orden ni la sucesión. Quiere decir que yo siempre voy a empezar a ir a observar lo que está sucediendo. Voy a contabilizar los casos, ¿verdad? Voy a comparar con otros lugares, con otras situaciones. Y por último, yo voy a proponer o dar mi idea de cómo está surgiendo esa enfermedad. Entonces, prácticamente son una sucesión de etapas. ¿Y qué es lo que menciona ahí? Que cada etapa sucede a la otra y no puede cambiarse el orden. Yo nunca puedo contabilizar los casos si yo nunca me fui a observar ni a mirar qué enfermedad está apareciendo. Yo nunca puedo proponer, dar una idea, una sugestión o una hipótesis de cómo surgió esa enfermedad si yo no tengo la cantidad de personas afectadas, si yo no me fui a observar o si yo no comparé las situaciones que están apareciendo. Siempre se debe respetar ese orden. Cada etapa, etapa 1, etapa 2, etapa 3, siempre debe ser de esa forma. Podemos empezar de la etapa 3, por ejemplo, sin haber iniciado de la etapa 1. El fracaso de una etapa supone el fracaso del estudio porque se rompe la continuidad de la investigación. Si yo me fui y observé lo que está sucediendo, yo tengo mi cantidad de personas afectadas, pero yo no tengo un grupo con quien comparar. Entonces automáticamente acá mi investigación ya para. ¿Qué debo hacer? Volver otra vez a iniciar de vuelta mi investigación. Ir a observar mayor cantidad de casos si es necesario. Y al tener mayor cantidad de personas, capaz ahí yo tengo con quién comparar otros grupos para saber si la aparición de esa enfermedad es la correcta o no. Y ahí sí poder seguir hasta proponer o dar una hipótesis. ¿Está bien? Si en una de las investigaciones nosotros fallamos, automáticamente eso ya se elimina y debemos de iniciar de vuelta la investigación. Entonces, ¿cuál es el primer proceso, la primera etapa que se tiene en el método epidemiológico? Es observar. Sí o sí tenemos que observar qué está sucediendo. El segundo, vamos a medir o contabilizar los casos. Luego vamos a comparar con otros casos que se presentan. Y por último vamos a proponer, dar una idea o una hipótesis de lo que está sucediendo o cómo está apareciendo esa enfermedad. Gracias. ¿Para qué se utiliza entonces el método epidemiológico? Gracias a eso nos permite conocer las características de la enfermedad que van apareciendo y cómo se desarrolla esa enfermedad, cómo se va contagiando. Y una vez que nosotros tenemos esa información, nosotros vamos a utilizar a nuestro favor ¿para qué? Para hacer una prevención, ¿verdad? Y sobre todo tratar la aparición de esa enfermedad. La investigación epidemiológica o el método epidemiológico tiene 3 etapas. ¿Está bien? No se olviden de esas etapas.
La primera etapa es la observación, la segunda etapa es la hipótesis y la tercera etapa es la verificación. Pregunta de examen. Entonces, sí o sí deben manejar esas tres etapas, sobre todo deben manejar y conocer el orden. ¿Cuál es primero siempre? Observación. En segundo lugar, nuestra hipótesis. Y en tercer lugar viene la verificación. ¿Ok? Observar, hipótesis y verificación. También este método va a tener fases. En este caso las fases son dos nada más. Por eso ya le enumeré porque puede ser más fácil que se recuerden de esa forma. Fase descriptiva. Su nombre ya dice todo. Ir a describir lo que está sucediendo. Pero para poder describir lo que está sucediendo, nosotros tenemos que hacer ¿qué primero? Observar. Tenemos que ir a observar. Dice, fase descriptiva, como dice su nombre, ir a describir. ¿Basada en qué? En la observación. Junto con la observación siempre va a estar el registro de lo que estamos observando. Anteriormente, cuando aparecía una enfermedad, nos íbamos a cualquier médico acompañado de alguien más y observamos lo que está sucediendo y agarramos un cuaderno y anotamos cuántos casos, qué signo y todo lo demás. Ahora con la tecnología, si se le pide a ustedes, se van a ir con su tablet a observar lo que está sucediendo y van a ir anotando. Entonces siempre es observación y registro de los hechos. Tenemos que registrar las cosas que estamos observando. ¿Qué es lo que vamos nosotros a ir a observar para poder describir lo que está sucediendo? En base a lo que se conoce como las variables. Quiere decir que la fase descriptiva tiene tres variables. ¿Cuáles son las variables que se mencionan ahí? Tiempo, lugar y persona. Tiempo, lugar y persona. Entonces, la fase descriptiva tiene tres variables que son tiempo, lugar y persona. Nosotros vamos a ir a observar entonces esos tres elementos. Ahí, ¿quieren apagar la luz ahí para que se vea un ratito y después vamos a prender otra vez? ¿Pueden llegar la luz? No, desligar. Entonces, en relación al tiempo, ¿qué es lo que vamos nosotros a observar o anotar? Observar y registrar qué hora del día apareció esa enfermedad, qué estaciones del año aparece más, qué año, qué mes, si son fenómenos en masa o son fenómenos que aparecen, enfermedades que aparecen cada 10 años. Todas esas características nosotros vamos a observar y anotar referente a lo que es el tiempo, la variable del tiempo. En relación a la variable del lugar, características del lugar, características demográficas, si es una zona, como es la zona de residencia, si es zona urbana, zona rural, lugar de nacimiento, la temperatura, si es un lugar húmedo, un lugar seco, como es la vegetación, la fauna, la población que lo habita. Todas esas características nosotros tenemos que observar y registrar en relación a la variable lugar. Y por último, en relación a la variable persona, eran los determinantes de la salud. ¿Se recuerda que vimos en la clase pasada? Aparte de las características de la persona, ¿qué nosotros tenemos que ir a observar y registrar referente a las características de cada persona? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Si ya tiene alguna enfermedad, qué enfermedad está teniendo en el momento, si ya tenía alguna enfermedad. Me interesa saber la edad de la persona, el sexo, la etnia, la religión. Todas esas características son importantes. Nivel de estudio, nivel socioeconómico, si tiene un saneamiento de ese lugar, cuál es el estilo de vida. Todas esas características son importantes que nosotros tenemos que ir a observar para poder hacer nuestra descripción de lo que está sucediendo. Ahora sí, prender otra vez la luz. Dentro de la fase descriptiva, nosotros vamos a hacernos 4 preguntas. ¿Quién, qué, dónde y cuándo?
Todas esas preguntas nos hacemos en base a nuestras variables, con excepción de la pregunta ¿qué? Que vamos a ver después. En la variable tiempo, ¿qué pregunta me corresponde? Tiempo. ¿Cuándo? Para mi variable lugar, ¿qué pregunta me corresponde? ¿Dónde? Y para mi variable persona, ¿quién está siendo afectado? Mira, una pregunta más que se agrega aquí en lo que es la fase descriptiva es ¿qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué enfermedad está apareciendo? ¿Qué signos o síntomas se presentan? Eso corresponde a la pregunta ¿qué? ¿Está bien? ¿Quién es de persona? ¿Dónde es de lugar? ¿Cuándo es de tiempo? ¿Y qué corresponde entonces a qué tipo de enfermedad? ¿Qué signos y síntomas se presentan? Si es grave o no. Todas esas características corresponden a la pregunta ¿qué? ¿Okay? Entonces, nos hacemos entonces 4 preguntas que vamos a hacer en la fase descriptiva. Nuestras variables son 3. ¿Hasta ahí? ¿Ok? Si tienen preguntas, levanten la mano. Aquí un ejemplo. Dice, supongamos que estamos investigando un brote de dengue en Alto Paraná. ¿Quién se hizo la investigación? Entonces, eran adolescentes entre 15 y 19 años, principalmente estudiantes. ¿Qué enfermedad está apareciendo? ¿Qué signos y síntomas? En este caso, ¿qué enfermedad? Dengue tipo 2 con síntomas clásicos. ¿Dónde? Barrio periférico de Ciudad del Este, que tienen una baja cobertura de saneamiento. ¿Cuándo? Era la fecha, entre enero y marzo, porque es la fecha donde hay mayor concurrencia de lluvias. Y luego tenemos lo que es el planteamiento de una hipótesis. ¿Hipótesis qué era? Todavía no definimos hipótesis, pero ya hablamos de hipótesis. ¿Qué era la hipótesis? Sí, esa es la definición, pero ¿dónde entra hipótesis? Nas etapas. Entonces, mi segunda etapa. Hipótesis viene a ser mi segunda etapa. ¿En qué fase yo estoy hablando todavía? Sí. ¿Qué fase? Descriptiva. Descriptiva. Quiere decir que dentro de la fase descriptiva también tenemos la hipótesis. ¿Está bien? Si se le pregunta en el examen, ¿cuántas etapas corresponden a la fase descriptiva? ¿Cuántas etapas le corresponden? 2. ¿Cuáles son esas etapas? Observar hipótesis. Observar y la hipótesis. Ahora sí la definición. Cuando hablamos de hipótesis es dar aquella idea o sugerencia de cómo está apareciendo esa enfermedad. No sé si consiguen ver por causa de la letra, pero es una explicación posible, completa o parcial de lo que está sucediendo, pero que siempre está a confirmarse. No porque nosotros decimos que está apareciendo esa enfermedad, quiere decir que ya es algo seguro. Se tiene que verificar todavía esa nuestra idea referente a esa enfermedad. ¿Está bien? Es una explicación completa o parcial, pero que siempre está sujeta a confirmación. ¿Cuántas fases teníamos? 2 fases. 2 fases. Descriptiva. Y ¿verdad? 5. Ya vimos que dentro de la fase descriptiva tenemos 2 etapas, observar y verificar. ¿Qué etapas nos sobran? La verificación. Quiere decir que esta etapa corresponde a la fase descriptiva. Es analítica, fase analítica. ¿Cuántas variables teníamos en la fase descriptiva? 2. No. Descriptiva. ¿Cuántas ¿Está bien? variables? Sí. 3. Aquí dijeron 2 variables. Tiempo, lugar y persona. ¿Cuántas preguntas? 4. 4. ¿Cuándo, dónde, quiénes y quién? ¿Está bien? Vamos ahora a la fase analítica. Que, como dice su nombre, ¿qué es lo que nosotros vamos a analizar o vamos a verificar? Nuestra hipótesis. La fase analítica sirve para que nosotros podamos aceptar o rechazar esa hipótesis. Principal función, comprobar o
rechazar la hipótesis. Esa es la principal función que tiene la fase analítica. Dentro de la fase analítica también vamos a tener variables. En este caso son solamente dos variables. ¿Cuáles son las variables que se mencionan ahí? Exposição e resultado. Vamos a entender qué son exposiciones. Entonces son dos variables en la fase analítica. Para que está caminando me ayude a bajar de peso y de tiempo. Y también vamos a tener preguntas en la fase analítica. ¿Cuántas preguntas se hacen en la fase analítica? Dos. Por quê? Como? ¿Por qué sucede eso y cómo está sucediendo? ¿Está bien? ¿Por qué y cómo? Igual. Aquí nada más un resumen de lo que prácticamente sería esto. Que esto es importante que por lo menos le saquen foto, anoten, eso le va a ayudar bastante. Entonces, nuestra fase descriptiva examina los patrones de ocurrencia, se enfoca en personas, lugar y tiempo, que dijimos que eran sus variables. La fase analítica nos sirve para aceptar o rechazar la hipótesis, principal función. La fase descriptiva teníamos 4 preguntas: ¿quién, qué, dónde y cuándo? Grupo de comparación no tiene grupo de comparación. ¿Por qué? Porque en la fase descriptiva, nosotros cuando nos vamos a observar, observamos a la población en general. Nosotros nos vamos a dividir en dos grupos todavía para poder hacer esa comparación. ¿Está bien? Entonces, fase descriptiva, la observación es de forma general. A toda la población nosotros vamos a ir a investigar. La fase analítica son dos preguntas: ¿por qué y cómo? Y ya colocamos acá. Grupo de comparación sí va a tener grupo de comparación. Para que nosotros podamos aceptar o rechazar esta hipótesis, nosotros tenemos que verificar. Para poder verificar, nosotros siempre tenemos que tener dos grupos que vamos a estar comparando, ¿verdad? Por eso tiene dos variables: exposición y resultado. Para que se pueda entender nada más, porque vamos a hablar de eso después. En la fase analítica vamos a tener un grupo de comparación. Dos grupos, mejor dicho. Vamos a tener un grupo A y un grupo B. Al grupo A nosotros le vamos a exponer a un factor de riesgo. Al exponerle a un factor de riesgo, a futuramente eso me va a dar un resultado. Tengo mi grupo B. A mi grupo B yo no le voy a exponer a nada. Y voy a esperar también más su resultado en un futuro, ¿verdad? Para eso sirve la fase analítica. Tener dos grupos, ¿verdad? Comparar esos dos grupos: a uno le voy a exponer a algo que me va a dar un resultado, al otro grupo no le voy a exponer a nada, pero de igual forma me va a dar un resultado. Ahí para poder aceptar o rechazar la idea sobre cómo surgió esa enfermedad. Hasta ahí, y ahora vamos a ir explicando un poco más para que se pueda entender eso. ¿Preguntas hasta acá de esto? No. Manejen bien esto, porque esto es pregunta de examen, ¿verdad? Manejar sobre todo cuántas etapas hay, porque se suele confundir etapas con fases. Recuerden que las etapas son 3: manejar el orden: observación, hipótesis y verificación. ¿Cuántas fases tenemos? 2: descriptiva y tenemos la analítica. En la fase descriptiva, ¿cuántas etapas le corresponden? 2. 2: observación y hipótesis. Y en la fase analítica, el restante, una sola, que consiste en verificar. Tienen que saber que dentro de la fase descriptiva tenemos 3 variables, que son la del tiempo, lugar y persona, que es lo que nosotros vamos a ir a observar. Eso nos permite saber cuándo apareció, dónde, quiénes están siendo afectados, o qué signos y síntomas están teniendo, o qué enfermedad está apareciendo. 4 preguntas. Y la fase analítica, solamente 2 variables: la de exposición y la de resultado. Al tener estas 2 variables, nos hacemos 2 preguntas: ¿por qué está surgiendo esa enfermedad y cómo?
La única cosa que no puedo mejorar es la letra. Yo soy técnico porque ahí llega mi. Y llegamos a la luz, ahora ya vamos a enfocarnos en esto. Ahora vamos a ver exclusivamente todo lo que corresponde a la fase analítica, como lo que nosotros vamos a verificar para referente a nuestra hipótesis. Para eso en la fase analítica se usan lo que se llama diseños de investigación. Tenemos 4 modelos de diseño de investigación. Tenemos los llamados estudios de prevalencia, también se les llaman estudios transversales. Tenemos los estudios de casos controles, los estudios de cohorte y por último tenemos los estudios experimentales. ¿Alguien se recuerda qué significaba prevalencia? ¿Qué era la prevalencia? ¿Qué era la incidencia? ¿Alguien se recuerda qué era incidencia? Sí. ¿Quién respondió ahí? Caso existente. Prevalencia, caso existente, incidencia, caso no se olviden de eso. Incidencia son los casos nuevos y prevalencia son los casos existentes, un grupo de personas que ya tienen una enfermedad. ¿Sí? ¿Por qué menciono eso? Porque los estudios transversales también se les llaman estudios de prevalencia. Quiere decir que con medio de este estudio siempre nos va a dar los casos existentes. Yo puedo investigar en una población un grupo de personas que ya tienen una enfermedad. ¿Sí? Estudian, dice, las variables de forma simultánea en un momento dado. Quiere decir que yo ahora, cuando dice en un momento dado, si yo quiero hacer ese tipo de diseño, esa investigación, puedo hacer ahora mismo, puedo hacer aquí en la sala de clase. Si ustedes, yo les pido a ustedes que se vayan a hacer al barrio cerca de la policlínica, pueden realizar en ese mismo momento. ¿Sí? ¿Qué es lo que consiste? La prevalencia, saber el número de personas que tienen ya una enfermedad en una comunidad, en una población. Luego con esos datos yo voy a estar dividiendo por mi población total. Vamos a un ejemplo. Si yo quiero hacer un estudio de prevalencia ahora mismo en la sala de clase, quiero saber qué grupo de personas tienen ya una enfermedad. Pues a cada uno yo le voy a estar preguntando ahora si tienen ya una enfermedad de base o no. Ponerle que, ¿cuántos son en total? 60. 60. Bueno, ponerle que 10 me responden que ellos ya tienen una enfermedad de base. 5 son diabéticos, ¿verdad? Y 5 son hipertensos, ¿verdad? Entonces, es un estudio transversal o un estudio de prevalencia que yo hice. ¿Por qué? A cada uno le pregunté qué enfermedad y ya me da los casos existentes, personas que ya tienen una enfermedad. Nosotros vamos a ver más adelante que eso se utiliza como una tasa para saber. Por eso es, si yo encontré 10 personas que tienen ya una enfermedad, 5 diabéticos y 5 hipertensos, yo eso voy a estar dividiendo en base a mi población total, que me dijeron que eran 60. Eso me va a dar un valor. Ese valor va a ser mi tasa de prevalencia, mi cantidad de personas en la sala de aula que ya tienen una enfermedad. ¿Vale? Para eso consiste. ¿Qué tiene este tipo de diseño? Es de bajo costo. Yo hice acá una sala de aula, preguntándole nada más a cada uno, yo no gasté absolutamente nada. La misma cosa que yo les pido a ustedes, que tal día vayan y agarren 8 o 10 cuarterones te le dicen la manzana, ¿verdad? Sí. Cuarterones cerca de la policlínica y a cada casa ustedes le van a ir a preguntar, ¿verdad? Si esas personas de esa familia, ¿qué enfermedad tienen?
Y sí o sí te van a decir que algunos ya son hipertensos, algunos ya son diabéticos, ¿verdad? O puede ser que encuentre una persona que ya tiene algún tipo de cáncer, ¿verdad? Entonces te van a hacer toda esa investigación y se van a dar cuenta ya de un grupo de personas que ya tienen una enfermedad. Entonces, van a encontrar casos existentes que ya hay en esa población. Sirve para vos que repetir una enfermedad y son de corta duración. ¿Vean? Lo que hacen toda la encuesta y ahí ya terminó este tipo de investigación. ¿Okay? ¿Se entendió lo que es un estudio de prevalencia? Me permite saber a qué grupo de personas que ya tienen una enfermedad. ¿Vean? Un grupo de personas que ya tienen una enfermedad. Esos eran estudios transversales. Vamos a hablar de estudios longitudinales. Longitudinales significa que se estudia en un largo periodo de tiempo. Eso significa un estudio longitudinal. Tenemos una fecha de inicio y vamos a tener una fecha final de investigación, longitudinales. Dentro de esos estudios longitudinales dice que estudian las variables a lo largo de un tiempo, ¿verdad? Eso podemos definir una fecha que puede ser continuo o periódico. Puede ser que yo haga una investigación continua. Por ejemplo, voy a hacer una investigación para saber cuántos casos de gripe van surgiendo desde ahora, que estamos en febrero, hasta junio, aquí en la sala de aula, ¿verdad? Entonces va a ser un estudio continuo, porque va a ser hasta junio, que sería la fecha que ustedes van a estar. Si yo quiero entender más mi investigación, igual con ustedes, con el grupo de ustedes, puedo hacer una investigación periódica por un periodo de tiempo. Puede ser que en junio ustedes terminan su semestre, tienen sus vacaciones, regresan allá en agosto, septiembre, y yo puedo continuar de vuelta esa investigación en esa fecha. ¿Está bien? Eso se refiere. Dentro de estos estudios longitudinales tenemos dos tipos. Tenemos los llamados estudios longitudinales retrospectivos y los estudios longitudinales prospectivos. ¿Qué significa retrospectivos? Atrás. La investigación es hacia atrás. ¿También? Esta investigación se orienta al estudio de sucesos que ya acontecieron. Un ejemplo que menciona ahí es, por ejemplo, si yo quiero hacer una investigación de un grupo de personas, de un territorio social, que ya han sufrido un infarto agudo de miocardio. Entonces, el diagnóstico ya está. Ellos sufrieron, ¿verdad?, un infarto agudo de miocardio. Debería ser acá. Infarto agudo de miocardio. Si mi investigación es retrospectiva, si mi investigación es hacia atrás, ¿qué a mí me interesa saber? ¿Qué yo voy a investigar? ¿Y qué voy a investigar de aquellas personas que ya tuvieron un infarto? ¿Qué me interesa saber? Porque yo ya tengo, yo sé que ellos sufrieron un infarto agudo de miocardio. 20 personas, ponele que yo conté en el territorio social, y 20 sufrieron un infarto agudo de miocardio. Yo quiero hacer una investigación retrospectiva. ¿Qué me gusta? ¿Qué yo puedo investigar? El estilo de vida que ellos llevaban, ¿verdad? ¿Qué llevó a que ellos desarrollen el infarto agudo de miocardio? Voy a contarles cómo era su estilo de vida. Quiero ser más descriptivo, si eran fumadores, si consumían bebida, si había antecedentes familiares de esa enfermedad. Todo eso yo voy a estar investigando, ¿está bien? Por eso es retrospectivo. Yo sé que ellos sufrieron el infarto, yo quiero saber qué es lo que les llevó a ellos a desarrollar esa enfermedad. Si de los 20 que sufrieron infarto agudo de miocardio durante mi investigación retrospectiva, los 20 me dicen que eran sedentarios y los 20 me dicen que eran fumadores. Entonces, eso me da una pauta o una idea para que el desarrollo del infarto agudo de miocardio es sedentarismo,
y el uso de cigarrillo, ¿verdad? Que sería su factor de riesgo. Esa investigación entonces me ayuda a que, para que yo presente en esa mi comunidad, en esa población, si yo puedo iniciar una charla referente sobre el sedentarismo, puedo hacer una iniciativa para que las personas hagan caminata, ejercicio, actividad física o que paren de fumar. Con eso yo quería hacer y hacer que no aparezcan más casos de infarto agudo de miocardio. ¿Oye? Eso es un estudio longitudinal retrospectivo, donde el diagnóstico o la aparición de esa enfermedad ya está. Yo lo que quiero saber cómo ese grupo de población llegó a desarrollar esa enfermedad. Y el otro es un estudio prospectivo, que es un estudio hacia adelante, que sería en este caso. ¿Oye? Estas investigaciones se orientan al estudio de sucesos que están por acontecer. Aquí, en los estudios prospectivos, lo que me va a estar dando, lo que me va a estar dando es mi incidencia. Si yo estoy haciendo una investigación hacia adelante, quiere decir que sí o sí en cada fecha que yo voy investigando me va a dar casos nuevos. ¿Está bien? Casos nuevos. Si yo inicio una investigación hoy, que estamos el 19 de febrero, ¿verdad? Continúo allá el 21, me aparece ya un caso de lo que yo estoy investigando. Entonces me va a dar un caso nuevo. Me voy más allá, en mayo me va a dar otro caso. Entonces por eso siempre el estudio prospectivo me va a dar la incidencia o los casos nuevos. Cada vez que yo hago un estudio, una investigación que es hacia adelante, siempre me va a dar casos nuevos. No caso, a retrospectiva vai dar prevalência? ¿Qué pasó? A retrospectiva vai dar prevalência? Si a prospectiva da incidencia... Ya, darlo la prevalencia, sí, porque son casos existentes, porque son grupos de poblaciones. ¿Está bien? En este caso me da la prevalencia y con el prospectivo me va a dar la incidencia. Por eso le dije que primero tenemos que manejar la definición. ¿Está bien? No se olviden de esa definición porque siempre es pregunta de examen. Uma dúzia na perna. Uma dúzia na perna. Eu tentei cortar o máximo possível. Vamos a mirar un ratito de estudio de cohorte, vamos a hacer una pausa, entonces ahí vamos a poner ¿puedes llevarnos a la luz? Vamos a definir esto un ratito. Ya vimos entonces lo que eran los estudios de prevalencia. O transversales, que era uno de los diseños que también la fase analítica. Ahora vamos a ver lo que era el estudio de cohorte, que se define como un diseño epidemiológico observacional, corresponde a la fase analítica, entonces es analítico, es longitudinal y en este caso es prospectivo. ¿Está bien? Entonces aquí entra mi cohorte, es un estudio observacional, analítico, longitudinal y prospectivo. Si es prospectivo, ¿qué me va a dar siempre, dijimos? La incidencia. ¿Está bien? Entonces quiere decir que el estudio de cohorte me va a dar una incidencia. Voy a leer todo esto, vamos a definir. Dice, la estrategia principal es que las personas se identifican en función a la presencia o ausencia de exposición a un factor de riesgo. Entonces, anoten ahí que la principal característica de este estudio de cohorte es que tiene que haber sí o sí un factor de riesgo. Sí o sí tiene que haber un factor de riesgo. Dice, al final de dicho seguimiento se habrán desarrollado algunos casos de la enfermedad en estudio, de los cuales exigirá la certeza que primero estuvieron expuestos a un factor de riesgo y después van a desarrollar una enfermedad. En ese momento, todas ellas deben encontrarse libres de la enfermedad a estudiar y serán seguidas durante un periodo de tiempo determinado. El estudio de cohorte, ya vimos que es un estudio observacional, es analítico, por eso estamos hablando en la fase analítica, nos permite verificar, es longitudinal, o sea que tiene una fecha de inicio y tiene una fecha final. Y es prospectivo, que decir que vamos a estudiar siempre hacia adelante. ¿En qué consiste? Tenemos que tener nuestra población de estudio. Eso es lo que le había dicho hace rato en la fase analítica. En este tipo de diseño vamos a dividir siempre a la población en dos, para poder comparar.
¿Cuál era la variable en la fase analítica? ¿Cuál era la variable en la fase analítica? Exposición y resultado. Entonces, yo al dividir mi población en dos, como yo le había dicho hace rato, a un grupo le voy a dar un factor de riesgo, que sería mi exposición, y eso futuramente me va a dar un resultado. Vamos a dar un ejemplo. Mi población va a ser la sala de aula, la suma L y L2. Voy a tener dos grupos. El grupo de expuestos, que sería aquí, mi mano izquierda, y mi grupo de no expuestos, que sería aquí, mi mano derecha. ¿Está bien? Antes de iniciar esta investigación y antes yo de dividir mi grupo en dos divisiones, ¿verdad? Yo tengo que certificarme que todos estén sanos. ¿Está bien? Ese es el primer punto que yo tengo que hacer. Certificarme que el grupo a quien yo voy a investigar todos estén sanos. Ejemplo que siempre suelo utilizar, mi factor de riesgo para la principal característica del estudio de cohorte. Tiene que haber un factor de riesgo. ¿Sí? Mi factor de riesgo para este grupo de expuestos, que sería aquí el lado izquierdo, va a ser, por ejemplo, el uso de cigarrillo electrónico. Yo le voy a exponer factor de riesgo, cigarrillo electrónico, y a usar mi primera variable, que es la exposición, que van a estar expuestos al cigarrillo electrónico. Y eso más adelante me va a dar mi otra variable, que sería resultado. Resultado, ¿ves? Y mi otro grupo, que sería de este lado, sería el grupo de no expuestos. A este grupo yo no le voy a dar cigarrillo electrónico, no va a haber ningún factor de riesgo. Entonces, tengo mi exposición y más adelante también voy a ver mi resultado. ¿Okay? Por eso le dije que antes que yo inicie esta investigación, yo tengo que certificarme que todos estén sanos. ¿Qué va a pasar si en mi investigación, que es relacionada al uso de cigarrillo electrónico, qué órgano va a estar afectado? Con preferencia, pulmón. ¿Qué pasa si alguien aquí ya tenía una afectación pulmonar? O alguien ya tenía un EPOC, o una neumonía, o un cáncer pulmonar? ¿Qué va a pasar con mi resultado? Va a alterar mi resultado. ¿Está bien? Va a alterar. Por eso yo primero tengo que certificarme para que todo esté sano. Me certifiqué que todo esté sano, le pedí análisis, radiografía, todo que iniciar mi investigación. Mi grupo de expuestos, factores de riesgo, cigarrillo electrónico. Sería este lado. Yo le voy a hacer un seguimiento. ¿Está bien? Si este grupo que está expuesto al cigarrillo electrónico, ¿qué resultados yo voy a tener allá a futuro? Allá en junio vamos a terminar el semestre. ¿Cómo va a estar la mayoría de este lado? ¿Sanos o enfermos? Enfermos. La mayoría se van a enfermar y algunos, ¿verdad?, van a estar sanos en su minoría. Hay otro grupo del lado derecho, grupo de no expuestos, donde no estaban expuestos al cigarrillo electrónico. También le hace su seguimiento. ¿Cómo va a estar a futuro allá en junio mi resultado? La mayoría va a estar sano y no están expuestos a nada. Algunos pueden desarrollar una enfermedad, pero que no está relacionado al factor de riesgo. ¿Está bien? En eso consiste el estudio de cohorte. Comparar dos grupos, donde en un grupo tiene que haber sí o sí un factor de riesgo. Aquí hay algunos ejemplos que se suele utilizar, sobre todo aquí en Paraguay, por el uso de agroquímicos, agrotóxicos. Aquellos que están expuestos sí o sí van a desarrollar, puede ser enfermedades respiratorias, digestivas, de la piel, ¿verdad? En comparación al grupo de no expuestos, ellos no van a desarrollar absolutamente nada. La misma cosa, el grupo que está expuesto, la mayoría va a estar enfermo, pocos van a estar sanos, en relación a los no expuestos. Al no estar expuesto a nada, casi la mayoría sanos. Como es un estudio longitudinal, se inicia en una fecha, va a tener una fecha final. Mi población inicial es mi población final, ¿verdad? Y se estudia por un periodo de tiempo, longitudinal y prospectivo, que estudia hacia adelante. Tanto para los expuestos, más en realidad para los expuestos, no tanto para los expuestos, nosotros vamos a tener, ¿verdad? Pueden ver acá que dice sucesos y tenemos las pérdidas. Si yo inicié en una fecha, por ejemplo aquí el 19 de febrero, hoy con mi grupo de expuestos, allá en junio vamos a terminar el semestre, puede ser que yo tenga sucesos. ¿Qué son los sucesos?
que con la misma cantidad de personas con que yo inicié esta investigación, ellos queden esa misma cantidad. No va a alterar mi número. O puede suceder lo contrario, que yo tenga pérdidas del seguimiento. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Yo voy a ponerlo acá y él va a mudarse de turno. O el resto decidió mudarse de facultad. Que yo estoy perdiendo ahí mi cantidad de personas de estudio. Y eso va a alterar mi resultado, va a alterar mi investigación. Eso significa las pérdidas del seguimiento. Sucesos, si yo mantengo la misma cantidad de personas con que yo inicié esa investigación. Y un ejemplo, la más que se suele utilizar cortes, sobre chagas, posicionar agrotóxicos que ya vimos. Y aquí lo importante, aparte, no es importante todo lo que vimos, pero esto es lo importante sobre todo para que estudien para el examen. Deben conocer y deben manejar sobre todo qué ventajas y desventajas tienen estos tipos de diseño. Vamos al estudio de cohortes, sus ventajas. Al ser un estudio longitudinal y prospectivo, ¿qué nos da? Incidencia. Entonces, una de las ventajas que tienen los estudios de cohorte nos permite detectar los casos nuevos o las incidencias. Sería una de las ventajas. Otra ventaja que tienen, acá para resumir nada más, dice que al estar expuesto a un factor de riesgo, sí o sí va a desarrollar una enfermedad en comparación al otro grupo que no estuvo expuesto a nada. Ese grupo no va a desarrollar absolutamente nada. Eso es lo que quiere decir acá el resumen. Otra ventaja, presentan un alto grado de evidencia científica. Al ser un estudio de larga duración, cuanto más larga es la investigación, su grado de evidencia científica va a ser siempre mayor. ¿Bien? ¿Se recuerdan que el estudio transversal que habíamos visto hace rato era de corta duración? Era donde yo le hacía las preguntas a cada uno y alguien me decía qué enfermedad ya tenía. Al ser de corta duración, no tiene mucha evidencia científica. ¿Sí? Cuando es de larga duración, la evidencia científica siempre va a ser mayor. Esas serían sus ventajas. Vamos a las desventajas. Requieren muestras de tamaño grande. Por ejemplo, si mi objetivo era demostrar que el uso de cigarrillo electrónico favorece el desarrollo de una enfermedad pulmonar en los alumnos de la facultad, ¿verdad? Capaz, si yo realizaba esa investigación solamente con la turma de ustedes, no iba a ser valedero. ¿Por qué? Porque la cantidad de personas es muy poco. Así que yo quería demostrar a alguna empresa y todo lo demás que fabrica el uso de cigarrillo electrónico. Siempre tiene que ser muestras de tamaño grande. Muchas personas yo tengo que utilizar para este tipo de investigación. Para enfermedades poco frecuentes, son de difícil reproducibilidad, son difíciles de realizar este tipo de investigación. El seguimiento del tiempo es elevado y sobre todo es muy costoso realizar. Muy, pero muy costoso. Manejen bien entonces cuáles son las ventajas y desventajas. Vamos a hacer un ratito una pausa y después seguimos con lo que nos falta.